¿Sería una bendición o una maldición saber el día y la hora de tu muerte? Esta noche lo averiguaremos con 3 nuevas historias de terror. Las 3 tocan el tema de diferentes puntos de vista. Antes de comenzar, te recomiendo que uses audífonos para que disfrutes la experiencia total. Ahora sí, apaga las luces o cierra los ojos, ponte tus audífonos y que venga la oscuridad. Yo tenía 17 años. Mi hermana fue invitada a un cumpleaños de un compañerito de la escuela en un día en que nuestros padres trabajaban. No tuve problema en llevarla. Seguido me encargaba de mi hermana y nos llevábamos bien. Llegando a la fiesta, ella se perdió entre los demás niños y yo me quedé sentado en una banca cómoda, pasando el tiempo con una consola portátil. Estaba absorto en el progreso de mi juego, pero no podía evitar escuchar un siseo a lo lejos. Una televisión produciendo estática en alguna parte de la casa. Era un ruido raro que iba y venía. Se oía unos minutos, incluso unos segundos, y luego se silenciaba. Varias veces despegué la atención de la pantalla, miraba a las personas y al lugar en donde nos encontrábamos. Era un jardín mediano con un trampolín, un castillo inflable y una mesa corrida hecha de tablones donde todos nos íbamos a sentar con todos a comer el pastel. No veía de dónde pudiera surgir el ruido, así que regresé a mi juego. Antes de que nos pidieran que nos reuniéramos para ver un show de botargas, la estática sonó a un lado de mí. Repentinamente, salté de mi asiento y miré. Había una persona dándome la espalda, y esa persona traía cargando lo que yo suponía que era un aparato que tenía interferencia. Me levanté cuando anunciaron que iba a haber espectáculo. La persona detrás de mí era la mamá del festejado y lo que cargaba en sus brazos era un bebé. Digo un bebé porque se suponía que eso era, aunque yo solo veía una mancha borrosa y sus llantos eran estática de televisión. ¿Alguna vez has tenido el aura de la migraña? Te pongo una imagen para que me digas si te ha pasado. Así se veía lo que la mujer cargaba en brazos con toda la naturalidad del mundo. Me tallé los ojos, pero lo seguía viendo igual. Hasta me empecé a marear. Estaba 90% seguro de que lo que veía tenía que ver conmigo y no con el niño. Era un problema de visión o de la mente, pero ¿por qué ese bebé solamente? El niño por momentos se callaba y luego se ponía a llorar. Se comportaba como cualquier bebé de brazos, pero yo no lo podía procesar. No me podía concentrar en otra cosa. A cada rato volteaba a ver si se había corregido y nada. El niño ya no lloraba, pero se seguía viendo borroso, con un destello, como si lo estuviera viendo tras un cristal sucio. Cuando fue la hora del pastel, antes de encender las velas y cantar las mañanitas, el papá, la mamá con el bebé y el festejado se pusieron para que les tomaran unas cuantas fotos.
El flash hizo que por una fracción de segundo desapareciera el niño de las manos de su mamá. Sucedió las 4 o 5 veces que dispararon la cámara. Me llevé a mi hermana de ahí como a las 5 para que no nos agarrara la noche. De camino le pregunté por el hermanito de su amigo. No sé si esperaba que ella me dijera que también lo veía raro, pero no me dijo nada relevante, más que su edad. El niño tenía como 4 meses. Lo estuve pensando el resto de la noche hasta que se me vino una idea rara a la mente. Me acordé que los videojuegos tienen contenido desbloqueable, personajes o niveles que aparecen censurados hasta que los desbloqueas. Así se sentía lo que vi en la fiesta de aquel niño. 3 días después, sentado ante la mesa mientras yo estaba comiendo y mi hermana haciendo la tarea, mi mamá le dijo que si ya me había contado lo del hermano de Josué. Se murió el bebé. Se me pusieron todos los pelos de punta. Todavía corroboré: el hermanito de tu amigo, el de la fiesta. Mi mamá se sentó con nosotros y puso cara triste. Mi hermana hizo el mismo gesto y ambas terminaron abrazándose. Me levanté tranquilamente de la mesa, aunque estaba casi en shock. Lavé mi plato y me fui a encerrar a mi cuarto. Mientras ellas estaban teniendo ese momento, de repente yo tuve el mío. Me quedé hasta la medianoche mirando el techo con los ojos abiertos y pensando 1000 cosas. De esto pasó mes y medio, tal vez 2 meses. Un día que me subí al metro, los vagones no iban tan llenos. Había por acá y por allá un par de asientos vacíos. Yo tenía mi atención puesta en un cómic, pero no podía evitar ser consciente de todo lo que estaba ocurriendo a mi alrededor. En Valderas se subió una pareja, se pusieron a un lado de mí. Ella se sentó y él se quedó de pie. Ella hablaba y él solo escuchaba. Cuando le dio la oportunidad de responder, escuché estática. Levanté la vista inmediatamente. Vi una mancha con la silueta de un hombre de pie a un lado de la puerta, cubierto con un velo de nieve, de estática de televisión. ¿Le digo o no le digo? ¿Cómo se lo digo? ¿Cómo lo abordo? Se bajaron en la siguiente estación. Yo me levanté, pero no me atreví a decir nada. Se cerraron las puertas y nos fuimos. El momento más aterrador ocurrió una tarde en que regresaba de ver a una amiga de su trabajo. Caminé varias calles hacia la avenida Cuitláhuac, a una parada de autobús que hay frente a un supermercado. No tenía nada con que distraerme en ese momento, así que solo tenía la mirada perdida en algún punto de la acera del otro lado de la avenida, absorto en mis pensamientos seguramente. De pronto apareció una mancha de visión, otra persona de estática. La miré un par de segundos y le quité la vista de encima casi de inmediato. Le hacía algo raro a mi visión, como que me mareaba. Estaba nervioso y me empecé a agitar. La persona del otro lado de la avenida se movió de su lugar y yo no pude evitar mirar. Bajó la banqueta, dio varios pasos hacia el frente. No alcancé a ver si la persona miró a la derecha cuando superó el camellón que dividía los sentidos, porque era una masa de nieve temblorosa, pero supongo que no lo hizo. Una camioneta que venía rápido lo embistió
lo aventó y le pasó encima. En el pavimento quedó una aterradora mancha de censura y el cuerpo igual, con ruido e interferencia. Había tenido meses para pensarlo, pero ese fue el momento en que tuve la revelación. Me acordé de algo en lo que no había pensado en muchísimo tiempo. Estas personas con interferencia ya las había visto antes. Específicamente cuando tenía 6 años, el día en que murió mi abuela. Ese día nos llevaron al hospital a despedirnos de ella. Me espanté cuando la vi y me salí gritando de la sala del hospital. Había visto en la cama una figura hecha de la nieve del televisor. Decían que era mi abuela, pero yo solo veía una mancha que se estremecía. A las horas, la señora falleció. Hasta este momento de mi vida, no he descifrado la manera en que podría comunicarle a una persona que yo viera distorsionada que se iba a morir. Una vez lo intenté, me acerqué a la persona y se lo dije, pero siento que la persona no me entendió. No sé lo que respondió porque su voz tenía mucha interferencia. Antes no se veía tanto. Ahora que tengo 30 años, de menos una vez al día veo en la calle a una persona marcada. Una vez en un viaje vi a una familia completa. Estaban sentados en unas bancas. Adela azotó la puerta. La vibración tiró la repisa de madera donde se apoyaban 3 veladoras de vaso. Sus hijas salieron a la estancia. Adela no tenía aire, venía pálida del color de la cal. Se murió Remedios, dijo. No esperó réplica, se quitó los zapatos del trabajo, se lavó la cara en la pileta del patio, se amarró el rebozo negro en la cabeza y volvió a salir. El pueblo estaba en silencio, como todo ese año de 1913. En los periódicos que llegaban de la capital con 3 semanas de retraso, se hablaba de fusilamientos en el norte y de un tal Huerta, pero en ese rincón del altiplano nunca había novedades. Adela había salido temprano a la tienda de abarrotes. En la esquina de la calle Real vio el papel flotando con el viento, clavado en un poste frente a un muro en una esquina. El texto, escrito a mano, invitaba a todos los vecinos de la comunidad a los rezos por el eterno descanso de la señora Remedios. Su nombre estaba puesto entre comillas. Adela caminó 300 metros de terracería hasta la penúltima casa antes de que empezara el llano limpio. Ahí vivía Remedios. Su casa era una construcción de adobe, tenía un corral con 3 cabras y un patio donde el suelo siempre estaba seco. Adentro, la mujer de 60 años estaba sentada en una silla de tule, viva. La rodeaban 8 personas, parientes y vecinos que habían leído el mismo aviso y caminaron hasta allá para comprobar el deceso. No había otra Remedios en la localidad. Además, la nota especificaba la casa del lindero. Los que estaban en la habitación, incluida Remedios, miraban el piso sin hablar. Nadie entendía el propósito de la esquela, pero el ambiente hacía que todos se sintieran en un velorio real. De regreso, Adela se detuvo frente al poste, arrancó el papel con las uñas, lo partió en 4 partes
y tiró los pedazos desde el puente de madera. Abajo el río seco ni siquiera arrastró los restos, se quedaron trabados entre las piedras. A las 11 de la noche, el aire del cerro bajó frío. Adela ya había apagado el quinqué y dormía sobre un petate tendido en el suelo, cuando empezaron los golpes. 3 impactos sobre los carrizos que formaban la puerta exterior. No escuchó la voz de la persona que estaba afuera, sino hasta que dio el anuncio soltado a secas por el vecino que traía los nudillos ensangrentados de tanto tocar en las casas. Que siempre sí se había muerto Remedios. Adela no encendió la luz para vestirse, se amarró las faldas a oscuras, se calzó los zapatos sin abrochar y salió a la calle para ayudar con el aviso. A los pocos minutos, una fila de 15 personas cruzaba el pueblo en dirección al lindero. Nadie hablaba, el único ruido era el crujido de la hojarasca seca bajo las botas y el golpeteo de las láminas de las linternas de carburo que llevaban los hombres para abrirse paso en la negrura del llano. Al llegar, la puerta de la casa de adobe estaba abierta de par en par. No había rastro de desorden, ni de violencia, ni de robo. Remedios estaba tendida a mitad de la estancia, boca arriba sobre la tierra que humedecieron sus hijos para que no la levantara el viento. Remedios tenía los brazos perfectamente cruzados sobre el pecho y los ojos cerrados. Quienes se acercaron a examinar el cuerpo notaron por la rigidez de los dedos que llevaba horas así. La expresión del rostro no era de dolor, tampoco de espanto. Se veía como la de alguien que se recuesta a esperar una visita que ya estaba programada desde la mañana. Este fenómeno volvió a pasar exactamente 17 días después. El pueblo había regresado a la rutina del racionamiento y de los rumores sobre los trenes militares que pasaban a 50 kilómetros de ahí, cargados de fusiles y cadáveres que a nadie ahí le importaban. Entonces apareció el segundo aviso. Estaba clavado en el mismo poste de la esquina. El papel era idéntico, blanco, burdo, cortado con navaja. La caligrafía tampoco había cambiado. Esta vez el texto convocaba a los vecinos a los rezos por el fallecimiento del señor Fidel. A la hora marcada en la nota, un grupo numeroso se juntó en la calle. En esta ocasión no iban con la prisa de la primera vez, caminaban con morbo y desconfianza, vigilándose de reojo los unos a los otros. Cuando llegaron a la casa de Fidel, una vivienda de ladrillo cerca de las antiguas caballerizas, encontraron la puerta de la calle cerrada con tranca. No se escuchaban ruidos de llanto ni se veía movimiento de velas. Uno de los hombres empujó la hoja de madera hasta que el cerrojo cedió. Adentro no había velorio. El señor Fidel estaba sentado a la mesa del comedor, bajo la luz mortecina de la tarde. El señor tenía los ojos fijos en la entrada, pero no se movió. Frente a él había una taza de barro con chocolate espeso y una rebanada de pan de yema a medio terminar. El viejo masticaba despacio, ignorando los murmullos de la gente que se amontonaba en el marco de la puerta para mirarlo como si fuera una aparición. A las 9 de la mañana del día siguiente, los toquidos volvieron a romper la rutina del pueblo. Avisaban que el señor Fidel ahora sí estaba muerto.
lo habían encontrado en el corral grande. Alguien o algo había soltado a los caballos durante la madrugada y el corral cerrado se convirtió en una trampa mortal. El cuerpo de Fidel quedó incrustado en el lodo seco. Los animales le habían pasado por encima decenas de veces. Tenía el tórax hundido, las costillas rotas rompiendo la piel y la camisa, y el rostro desfigurado por las herraduras que le desprendieron la mandíbula y le aplastaron la frente. El velorio tuvo que hacerse a cajón cerrado. No había manera de remendar a aquel despojo para exponerlo a los rezos. 2 veces ya no era coincidencia. Coincidencia que alguien anunciara los velorios con 12 horas de anticipación. En esa región del altiplano, colgar esquelas en las esquinas era una costumbre de años, pero siempre lo hacía la familia directa una vez que el pariente había soltado el último suspiro para dar tiempo a que la gente bajara de los ranchos. En estas 2 ocasiones, ningún familiar había tocado un papel. Los pocos que se atrevieron a examinar la letra del segundo letrero confirmaron que era la misma caligrafía que había sentenciado a Remedios. El asunto no tenía lógica. Aunque la muerte de Fidel había sido violenta, la de Remedios fue un infarto fulminante en su cama, una muerte natural. No había un asesino al que culpar por ambos casos. La verdadera interrogante, la que empezó a pudrir la tranquilidad del pueblo, era ¿quién ponía los anuncios? ¿Quién sabía con exactitud el día y la hora en que el cuerpo de un vecino iba a dejar de funcionar? El miedo se instaló en la localidad. La gente trataba de evitar la calle real y si había que hacerlo, cada vecino esquivaba la mirada del muro de la esquina, temiendo leer su nombre en las primeras líneas de la esquela. El pánico obligó al cura de la parroquia vecina a venir a dar una misa de rogativa el domingo. El templo se llenó como nunca. Los hombres rezaron de rodillas sobre la piedra fría y las mujeres gastaron las pocas veladoras que quedaban en las tiendas, y aún así no sirvió de nada. Pasó 2 veces más en las siguientes 3 semanas, 2 esquelas idénticas, 2 vecinos sanos que terminaron en el camposanto, justo a la hora señalada por los papeles. Para el 5º anuncio, el pueblo ya no aguantó más. Necesitaban respuestas. Un grupo de hombres armados con escopetas de caza y machetes decidió organizarse. Esa misma noche se dividieron en turnos para hacer guardia, escondidos entre las sombras de los árboles, vigilando fijamente la esquina donde habían aparecido los 4 avisos anteriores. Esperaban ver una silueta, un hombre, cualquier cosa de carne y hueso a la cual poderle pedir cuentas o pegarle un tiro. A la mitad de la madrugada, el eco de unos cascos rompió el silencio del llano. Era un andar lento que venía desde el camino real. Los hombres escondidos en las sombras contuvieron el aliento y apretaron las culatas de las escopetas. El jinete apareció bajo la luz de la luna. Traía la estampa de los hombres que se escuchaba que andaban en el norte, en la Revolución. Un sombrero de charro de copa alta, el ala ancha echada hacia adelante, un zarape grueso cruzado sobre el pecho y 2 carrilleras de cuero repletas de balas que le cruzaban el torso. En la cintura cargaba una pistola de ordenanza. Era un hombre enorme, corpulento. El caballo parecía chico bajo su peso. Se detuvo exactamente en la esquina.
No miró a los lados, pero enderezó la espalda con una parsimonia que dejaba claro que sabía que lo estaban vigilando. Desmontó sin prisa. De un costado de la silla de montar, donde llevaba las alforjas, sacó un papel blanco enrollado. En la oscuridad, las manos que sostenían las armas empezaron a sudar. Nadie se movía, esperaban la señal del hombre que los había organizado. Don Manuel dio el primer paso fuera de la sombra. El crujido de su bota alertó al jinete, que detuvo el brazo justo cuando iba a clavar el papel en la madera del poste. Manuel avanzó despacio, acortando los metros con la escopeta, apuntando directo al pecho del desconocido. Tenía los nervios templados por los años, pero el aire de ese hombre le causaba sumisión. Cuando estuvo a 2 pasos, con una voz firme que intentaba tapar el temblor de las manos, le soltó las preguntas. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes y qué negocio tienes con esos carteles? El jinete giró la cabeza despacio. Al levantarse el ala del sombrero, la luz de la luna iluminó su rostro. A Manuel se le congeló la sangre en las venas. No era un hombre vivo. A la mitad derecha de la cara le faltaba la piel, como si una ráfaga de metralla le hubiera arrancado las facciones. Se alcanzaba a ver la mandíbula blanca y el pómulo de la calavera expuesto, seco, mientras que del otro lado aún colgaban jirones de carne renegrida y un ojo fijo, sin párpado, que lo miraba con una frialdad absoluta. El olor a muerte y a pólvora inundó la calle. Manuel sintió que las piernas no le respondían. El peso del cuerpo lo venció y cayó de rodillas sobre la tierra justo frente al poste. Con los ojos desorbitados, alcanzó a leer las letras del papel que el aparecido aún sostenía entre los dedos huesudos. Se les invita a los rezos del señor Manuel Ortega por su sensible fallecimiento este jueves 19 a las 18 horas. Era su propio nombre. El viejo perdió toda la entereza, juntó las manos temblorosas y empezó a implorar, a pedir clemencia, balbuceando nombres de santos en un rezo desesperado. El charro ni se inmutó. Lo miró desde su enorme altura, con el ojo limpio y la mitad del cráneo pelón brillando bajo la noche. Cuando los lamentos de Manuel se terminaron, el muerto estiró el brazo. Le tendió una mano fría, dura como una piedra, y con una fuerza descomunal lo ayudó a levantarse del suelo. Su voz sonó profunda, arrastrada, como si saliera del fondo de una fosa. En la revolución está muriendo la gente por miles. Entregan la sangre por la patria, por la tierra y por una causa justa. El país se está desangrando en las vías del tren y en los cerros. El charro hizo una pausa, señalando con el dedo de hueso las casas de este pueblo. Y aquí ustedes están como si nada, durmiendo en sus camas, guardando el grano, viviendo como si la guerra fuera un cuento lejano. Se está desequilibrando el panorama, Manuel. La tierra exige una cuota y ustedes tienen que pagarla. El espectro soltó el brazo del viejo, que se quedó estático, con el pecho agitado. El muerto terminó de clavar la esquela usando el pomo de su pistola a falta de martillo. Luego montó el caballo de un solo impulso.
Antes de tirar las riendas para perderse de nuevo en la negrura del llano, volteó por última vez. Me voy a llevar a otros 20 de este pueblo todavía. Avísales a los del pueblo que vayan cavando las 20 tumbas en el camposanto y que den las gracias de que, por lo menos, les estamos avisando para que no les agarren las carreras. Esto pasó hace 16 años, en 2010. Iba de León a Mazatlán. Es una ruta pesada y como en ese entonces solo había una corrida disponible en todo el día, el autobús solía ir saturado. La escena empezó en la terminal de León. Era tarde. La luz de los andenes ya tenía ese tono amarillento y frío de las noches en la estación. Había el movimiento habitual de maletas rodando y altavoces anunciando salidas. Éramos unas 6 personas en la fila para comprar los boletos de camión. No recuerdo con precisión qué estaba haciendo mientras esperaba. Lo más seguro es que estuviera completamente absorto en mis pensamientos, con la mente puesta en las horas de carretera que venían por delante, o tal vez solamente revisando los precios. El cerebro se pone en modo automático en esos lugares, hasta que el silencio de la fila se rompió en seco. Una mujer que estaba formada justo frente a mí dio un grito que me estremeció de pies a cabeza. Fue un alarido de terror puro que contaminó el aire de la terminal. Nos vamos a morir, todos nos vamos a morir. Empezó a gritar con una voz desgarrada que no parecía humana. Se llevaba las manos desesperadas al cuello del suéter, jalando el tejido hacia afuera como si la prenda la estuviera asfixiando. La adrenalina o la emoción tan violenta que estaba experimentando era tal que su propio cuerpo no alcanzaba a procesarla. Abría la boca buscando el aire, quedándose sin aliento entre cada frase. Hay algo profundamente perturbador en presenciar el colapso mental de un desconocido en un espacio público. El ambiente alrededor estaba congelado. Hasta parecía que los altavoces habían callado para presenciar la escena. La primera reacción de los presentes fue el desconcierto y la incomodidad. Se debatían entre el impulso de retroceder para proteger su espacio y el de lanzar la morbosa mirada que no puede apartarse del horror. En una fila donde todos guardaban las formas y la distancia social, su locura o su lucidez, uno nunca sabe en ese instante, nos dejó mudos a todos. La gente de las otras filas volteó de inmediato. Los empleados de la taquilla suspendieron el tecleo. Éramos un grupo de extraños atrapados en el radio de acción de una mujer que aseguraba, con la certeza de quien ha podido verlo con sus propios ojos, que ninguno de nosotros llegaría a su destino. El ataque de histeria duró poco. Vi cómo la mujer forzó una bocanada honda de aire buscando recuperar el control. A su alrededor, la gente aplicó ese mecanismo de defensa tan humano: bajar la cabeza, ignorar el disturbio y forzarse a olvidar una escena tan perturbadora para no alterar la normalidad de la noche. Ella hizo lo mismo, se alisó el suéter, avanzó el paso que le faltaba y, con una voz extrañamente modulada, pidió su boleto de camión. Cuando escuché el destino, la sangre se me fue a los pies.
un boleto solo de ida a Mazatlán. La mujer había tenido una premonición explícita sobre el autobús que yo estaba a punto de abordar. Te soy franco, pensé seriamente en darme la vuelta y regresar a mi casa. Tuve que pararme a pensar, respirar profundo y usar la lógica para ganarle al miedo. Me repetí que esas cosas no existen, que el destino no avisa y que solo era una pobre mujer perdiendo la cabeza. Sin embargo, las piernas me temblaban cuando entregué mi boleto y subí la escalerilla del camión. El aire acondicionado del pasillo estaba helado, un frío artificial que me puso los pelos de punta. Lo peor vino cuando localicé mi asiento y vi a la mujer sentada una fila delante de la mía. Estaba perfectamente acomodada en su lugar, mirando por la ventana con una tranquilidad imposible de ignorar. Parecía otra persona. Hacía apenas unos minutos había rogado a gritos que detuvieran el viaje, y ahora ahí estaba, estática, entregada al trayecto. Ya con el equipaje de mano acomodado encima de mi asiento, el ambiente terminó de pudrirse para mí. Una muchacha que estaba sentada del lado derecho de mi misma fila se levantó de golpe. Tenía las manos temblorosas. Me miró de reojo y me dijo en voz baja, casi disculpándose, que ella mejor sí se iba a bajar. Agarró su mochila, caminó aprisa hacia el frente, bajó los escalones y se quedó de pie en el andén, mirando el autobús como si estuviera viendo un ataúd a punto de marcharse. Ese fue mi límite. El chofer encendió el motor, el rugido de este vibró en el suelo y el sistema neumático cerró las puertas. Me levanté del asiento sin pensar y corrí al frente. El conductor, que todavía no arrancaba, me clavó una mirada de pocos amigos, fastidiado. No va a pasar nada, jefe, siéntese, me dijo de mala gana. No le contesté, me quedé parado junto a él, sosteniéndole la mirada firme en el escalón. Al ver que no me iba a mover, el tipo maldijo entre dientes, accionó la palanca y abrió la puerta. Bajé de un salto. Desde el andén junto a la otra muchacha, vi cómo el autobús se iba echando de reversa. Antes de que el vehículo diera la vuelta para enfilarse hacia la pista de salida, alcancé a ver la silueta de la mujer que había gritado. Jaló la cortina de tela gris cerrando su ventana justo antes de que el autobús desapareciera en la boca oscura del patio de encierro. Llegué a mi casa en taxi pasadas las 11 de la noche. Mi hermana, extrañada de verme entrar, me preguntó si había pasado algo. No alcancé boleto, se llenó la corrida, mentí. No tenía la fuerza ni las ganas de explicarle que una desconocida me había espantado de muerte. Me fui a la cama con una sensación extraña en el pecho. La casa estaba en un silencio absoluto, pero era ese silencio incómodo de cuando algo está incompleto. Me percaté de que la luz de la cocina seguía encendida. Mi mamá estaba despierta, sentada a la mesa, esperando a mi hermano, que ya iba muy retrasado de su hora habitual de llegada. A la 1:15 de la madrugada, la puerta principal se abrió de un azotón. Mi hermano entró como un torbellino. Traía la ropa sucia, rasgada de las mangas y llena de manchas de grasa negra.
Tenía la cara descompuesta, los ojos desorbitados, conteniendo un grito de desesperación que no le salía del pecho. Nos miró a mi mamá y a mí por un segundo. Las fuerzas se le terminaron y se tiró de rodillas al suelo, rompiendo en un llanto descontrolado que nos confundió y nos espantó. Entre espasmos de falta de aire soltó la noticia. Venía de la carretera. El tráfico se había detenido por completo a la altura de la desviación. El avance era a vuelta de rueda debido a un accidente masivo. Cuando su coche pasó junto al siniestro, reconoció los restos retorcidos y el logotipo en el costado del camión. Era el Primera Plus de León a Mazatlán. El camión que él sabía que yo iba a tomar esa noche. Me contó que se había bajado del carro como un loco, se metió entre los fierros, entre los llanos de la carretera, ayudando a los paramédicos y a otros choferes a sacar a la gente herida de entre los asientos aplastados. El chofer de ese camión y unas pocas personas de los primeros asientos se habían salvado, pero mi hermano se había pasado las últimas 2 horas buscando mi cuerpo entre la carrocería retorcida. Mientras lloraba en el suelo, me repitió las palabras que el conductor de autobús le había dicho al pie de la ambulancia cuando mi hermano le describió mis señas. Usted busca a un muchacho de unos 20 años, de cabello corto y una gorra. Quédese tranquilo. Ese muchacho se bajó a tiempo del camión, antes de que saliéramos de la terminal. Muchas gracias por llegar hasta el final. Dale like, comenta, comparte, interactúa con este video y así nuestro trabajo podrá llegar a más personas. La frase de esta semana es: dichoso el que sabe la hora en que va a morir. Nos escuchamos pronto. Alguien te observa en la oscuridad.